La bienvenida a todos, esto es El Tapado, soy Agustín Caíña y hoy vamos a hablar de los mejores torneos de cada uno de los denominados 5 grandes del fútbol argentino. Para ello utilizaremos el siguiente sistema. Agarramos todos los torneos de la era profesional desde 1931, tomando en cuenta la máxima cantidad de puntos posibles y los obtenidos por cada equipo, y con ello se hace un porcentaje. Sin más dilataciones, empecemos con Boca. El Club Atlético Boca Juniors tiene una particularidad. Cuenta con 2 torneos en los cuales tiene el mismo porcentaje de efectividad, un destacado 85,29%. Estos fueron el campeonato de 1935 y el nacional de 1969. Vamos a repasar ambas y empecemos cronológicamente con la del 35. Ese torneo contaba con 18 equipos y fue a ida y vuelta. Boca fue bicampeón y se convirtió en el primero en conseguir tal hazaña en el profesionalismo. Siguió con la misma impronta goleadora que el campeonato anterior, pero con un detalle, y es que redujo considerablemente los goles encajados. De 69 pasó a 38, gracias a la incorporación de Domingos da Guía en la saga central. Boca terminó con 58 de 68 puntos posibles, con 27 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Estuvo en la punta en 24 de 38 jornadas y peleó mano a mano el torneo con Independiente. Sin embargo, Boca logró una ventaja de 3 puntos al final gracias a una racha de 8 victorias consecutivas, y en el enfrentamiento directo de la fecha 32, ambos equipos empataron, lo que impidió que Independiente pudiera recortar la distancia. En cuanto al Nacional 69, participaron 17 equipos a una sola vuelta. De 34 puntos, Boca sacó 29 y dio la vuelta en la cancha de River en la última fecha. El Ceneice solo perdió un partido, contra San Martín de Mendoza, y lideró desde la fecha 6 hasta la 17. En esta última jugó contra River, que tenía 2 puntos menos. Una victoria forzaba el desempate y era en el Monumental. Boca contaba con Suñé, Marzolini, Norberto Madurga y Ángel Rojitas, mientras que las principales figuras de River eran Pinino Mas y Mostaza Merlo. Finalmente, fue un 2-2 con un doblete de Madurga en el Ceneice y en el Millonario marcaron Mas y Marchetti. Con esto, Boca dio su primera vuelta olímpica en el Monumental. Cabe destacar que el plantel de Boca fue armado y confeccionado por el mismísimo Alfredo Di Stéfano, quien era el manager del equipo en ese entonces. Di Stéfano, surgido del semillero de River, fue quien, por ejemplo, puso a Madurga en el esquema. Por otro lado, River logró su mejor campaña en el campeonato de Primera División 1937, llamado oficialmente Copa Campeonato Primera División, con un porcentaje del 85,29% de puntos obtenidos. El torneo inició el 4 de abril y finalizó el 19 de diciembre. Esta fue la 7ª temporada del fútbol profesional de la Primera División de Argentina y el formato del torneo consistió en 2 ruedas de todos contra todos con los mismos 18 equipos que habían jugado los torneos anteriores. El Millonario fue campeón y consiguió el primer tricampeonato de su historia, consagrándose 2 fechas antes con un abultado triunfo por 6-0 contra el descendido Argentinos Juniors, que hizo de local en el Estadio de Ferro, y el Millonario llegó a 58 puntos de 68 posibles. River e Independiente fueron los 2 equipos que más goles convirtieron en el torneo, con 106, pero el goleador fue el paraguayo jugador del Rojo Arsenio Rico con 47 tantos. Por el lado de River, el máximo goleador fue su principal figura, José Manuel El Charro Moreno, con 32. El técnico millonario era el húngaro Emerico Irsch. En River tuvo 2 etapas. La primera fue desde 1935 hasta 1937 y la segunda en 1961. En el equipo de Núñez obtuvo 6 campeonatos: Copa Campeonato en 1936, Copa de Oro en 1936, Copa Aldao en 1936 y 1937, Torneo Primera División 1937 y la Copa Ibargüen en 1937. Por su parte, el Club Atlético Independiente obtuvo su mejor efectividad de puntos en el Torneo Nacional de 1967, con un 86,67%, y le permitió consagrarse campeón por 8ª vez en su historia, tras haber conseguido 26 puntos sobre 30 posibles. El Rojo, que contaba con figuras como Santoro, Pavoni, Pastoriza y Artime, ganó 2 encuentros de 15 disputados, empató 2 y solo fue derrotado en una ocasión.
Además, marcó 43 goles y recibió tan solo 14. Este campeonato tuvo una particularidad para los hinchas Independiente, y es que en las últimas 4 fechas se enfrentó a los 4 grandes del fútbol argentino. En estas finales, el rojo comenzó perdiendo 3-1 contra San Lorenzo, la primera y única derrota antes mencionada. Sin embargo, se recuperó con las victorias por 3-2 sobre Boca y 2-0 sobre River. En la fecha decisiva, se enfrentó a su eterno rival, Racing, que en ese entonces era campeón de América y del mundo bajo la dirección de José Pizzuti. En ese encuentro final, los dirigidos por el brasileño Osvaldo Brandão aplastaron a Racing con un contundente 4-0 con goles de Tarabini, Savoy y Artim en 2 ocasiones, quien fue el goleador del torneo con 11 tantos. Cabe destacar que esta fue la primera de varias definiciones entre la Academia y el Rojo. Que se quede, porque ustedes saben bien que Brandão ha decidido irse de Independiente. Este Independiente al que él ha logrado ubicar campeón en el torneo nacional de fútbol. Entre otros datos que dejó ese nacional es que fue el primer torneo donde participaron equipos del interior, y también que el segundo clasificado, Estudiantes de La Plata, también hizo su mejor campaña histórica, pero no pudo alcanzar a Independiente. El campeonato de Racing en 1966 es considerado como el mejor campeonato de la historia del club, estadísticamente hablando. Con un increíble 80,26% de efectividad y 61 puntos obtenidos de un total de 76 posibles, los jugadores de Racing dejaron una huella imborrable en el mundo del deporte. Bajo la dirección de Juan José Pizzuti, Racing mostró un juego sólido y contundente desde el primer día. El equipo destacó por su eficacia goleadora y su estilo de juego ofensivo que resultó determinante a lo largo del campeonato. El 11 de diciembre de 1966, Racing Club se enfrentó a San Lorenzo en la última jornada del campeonato. La expectativa era máxima, ya que solo necesitaban un empate para asegurar el título. Ante un cilindro repleto, Racing Club empató 2-2 y se consagró campeón. Además, la fortaleza defensiva fue otro de los pilares del éxito de Racing en aquel torneo. La saga conformada por Roberto Perfumo, Alfio Basile y Nelson Chavay se convirtió en una muralla infranqueable para los delanteros rivales. Con este resultado, la Academia se consagró como campeón invicto, un logro con pocos antecedentes. El 80,26% de efectividad y los 61 puntos obtenidos de 76 posibles confirmaron la superioridad indiscutible del equipo, que dejó una marca imborrable en el fútbol argentino. San Lorenzo logró su mayor efectividad en el torneo nacional de 1972. Esta fue del 89%. La misma le permitió consagrarse campeón de la competencia de forma invicta y convertirse en el primer club argentino en ser bicampeón en la era profesional, dado que el torneo metropolitano de ese año también había sido obtenido por los Cuervos. La competencia se dividió en 2 etapas. La primera constó de 2 zonas compuestas por 3 equipos cada una. De estas zonas, los 2 primeros clasificaban a las semis, con una excepción, que el segundo tuviese una diferencia de más de 3 puntos con el primero. El conjunto azulgrana, dirigido por el Toto Lorenzo, lideró la zona A tras haber obtenido 23 puntos con 10 partidos ganados y 3 empatados, dejando a River en el segundo puesto. Mientras que en la zona B pasó únicamente Boca, ya que le sacaba 4 puntos al segundo, que fue Colón de Santa Fe. Es por esto que en la segunda etapa, San Lorenzo ingresó por sorteo directamente a la final y Boca y River se enfrentaron en una semifinal que ganó 3-2 el Millonario. En la final, los Cuervos se impusieron 1-0 en el segundo tiempo suplementario con gol de Figueroa y de esta forma se consagraron campeones por 7ª vez en su historia.